Bueno, mis hermanos, le damos la bienvenida a todos y a todos los que nos están viendo en esta hora por YouTube, por el canal de Amor y Santidad, y muy pronto vamos a retomar por Facebook, también Facebook Live. Le damos la bienvenida también a todos los hermanos que están aquí. Que el Señor los bendiga, lo mismo que a las maestras y a los niños que bajaron en este momento a su escuela, a su salón. Esa bendición los toca a ellos y a sus maestras, en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartirles algo que tengo una semana de estar allí rondando sobre mi cabeza. Y yo siento que es el Espíritu de Dios que lo ha puesto. Y está en el libro de Josué. El libro de Josué es un libro del Antiguo Testamento, que yo no entiendo por qué se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, si es lo mismo todo. Porque realmente la Biblia es un libro lleno de grandes lecciones espirituales y de historias extraordinarias. Y hoy vamos a ver algo que me captó la atención y que está en el capítulo 9. Yo quiero que usted vaya al libro de Josué si tiene su Biblia. Si no, aquí la pastora lo va, capítulo 9 del libro de Josué, del 3 hasta el 10. Vamos a leer eso solamente. Si usted tiene su Biblia ahí, Reina Valera, y la abrió ahí en el capítulo 9, ahí dice, hay un título que dice, la astucia de los gabaonitas. Ahora vamos a ubicarnos. Gabaón fue el lugar donde Salomón recibió la visita nocturna del Señor y donde el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y usted conoce la historia y la respuesta de Salomón, ¿cierto? No fue pedirle poder ni riquezas, sino de pedirle sabiduría. Y Dios dice, como me pediste sabiduría, ahora te doy riquezas, poder y te doy sabiduría. Amén. En ese lugar, antes de que sucediera eso, Salomón, porque en Gabaón es un lugar alto, y como no existía todavía el templo de Jerusalén, entonces en esa época se aprovechaban los lugares altos para ofrecer sacrificios a Dios. También sucedía lo mismo con las naciones paganas, buscaban lugares altos, buscaban árboles frondosos, ¿cierto? Y lugares donde ellos poder ofrecer sacrificios. Salomón en Gabaón, la noche, el día antes de que se le apareciera el Señor, le había sacrificado 1000 bueyes. 1000 bueyes. Entonces Gabaón es un lugar en el territorio de Israel. Y de allí de Gabaón es que vienen estos personajes que la Biblia los llama los gabaonitas, ¿cierto? Los gabaonitas porque son originarios de Gabaón, porque estaban allí antes de que llegaran los hijos de Israel a Canaán. Vamos a leer allí en Josué capítulo 9, versos del 3 al 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios que gobierna este lugar. Amén. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y con Jai, recurrieron a la astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados, y se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, le dijeron a él y a los de Israel, nosotros
venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Los de Israel respondieron a los hebeos: si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos le respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?, les preguntó Josué. Ellos respondieron: tus siervos han venido de una tierra muy lejana a causa, oiga esto, a causa del nombre del Señor tu Dios. Pues hemos oído de la fama de tu Dios y de todo lo que tu Dios hizo en Egipto y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y rey de Hesbón y Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Amén y amén. Ahora, el versículo 9 me llama la atención porque dicen los gabaonitas que ellos conocían la fama del Dios de Israel. Dice: tus siervos han venido de tierras muy lejanas, le dijeron a Josué. No somos de aquí, somos de una tierra muy lejana. Y allá hemos oído las maravillas que ha hecho el Señor tu Dios con ustedes. Y por esa fama es que nosotros hemos venido. Hemos oído todo lo que han hecho, todo lo que hizo Dios en Egipto, todo lo que hizo Dios con los amorreos, todo lo que hizo Dios con las plagas, con todo. Abrió el Mar Rojo, agua de la roca, tantas cosas. Ellos habían oído hablar de todo eso. Ellos habían oído hablar de las plagas de Egipto, ya lo conocían cómo Dios había abierto el Mar Rojo, ¿cierto? Una cosa impresionante, cómo había salvado a Israel y cómo se habían ahogado todo el ejército de Faraón allí en ese Mar Rojo. Ellos habían visto los milagros que hizo Dios con su pueblo, cómo los alimentaba en el desierto, cómo los sostenía, cómo sacaba agua de la roca, cómo derrotaron a Og, al rey ese Og de Basán, que era uno de los últimos descendientes de la estirpe de los Nefilín, que eran gigantes. Dice que Og tenía una cama que medía casi 5 metros de largo, una cama de hierro. Era un gigante y lo habían derrotado. Ellos habían visto cómo Josué había derrotado a Jericó, cómo los muros de Jericó, que parecían inexpugnables, cayeron. Cómo fue destruida Jai. Sin embargo, mis hermanos, el grave error que cometieron los gabaonitas y que ellos pensaron que con su astucia podrían obtener algo más. Porque mientras los demás reyes cananeos, ¿cierto?, se unieron todos, como dice la Biblia ahí en el primer versículo del capítulo 9 de Josué, se unieron todos contra Israel y contra Josué. Los gabaonitas dijeron: no, nosotros somos astutos, vamos con nuestra astucia, vamos a hacer que Josué haga alianza con nosotros. Pero ¿qué pasó? Que fueron descubiertos, ¿cierto? ¿Y cómo terminaron ellos? Esa alianza, ¿para qué les sirvió? Quizás les sirvió en ese momento para salvar su vida, pero fueron convertidos en esclavos, porque fueron convertidos en abastecedores de leña. O sea, el trabajo de los gabaonitas desde ese momento en adelante fue jarrear agua y buscar leña y traer leña para la congregación. Hasta ahí. Y ellos dijeron, engañaron a uno, decían: nosotros venimos es por la fama de tu Dios, por las grandes maravillas que ha hecho tu Dios. Y muchas veces, mis hermanos, las personas llegan a la iglesia
porque esperan ser prosperados económicamente. Y otros llegan a la iglesia porque quieren ser sanados, ¿cierto? De una enfermedad grave, no sé. El problema de esas personas es que vienen a la iglesia arrastrando tradiciones, costumbres, humanismo, religiosidad, legalismo y tantas cosas. Y algunas de esas cosas que les acabo de mencionar están aquí plasmadas, ¿cierto? En este pasaje bíblico, tipificando por lo que traían los gabaonitas cuando se presentaron delante de Josué. ¿Qué traían entonces los gabaonitas? Dice allí en el capítulo 4 y 5 que ellos traían ¿qué? Zapatos viejos, vestiduras viejas, pan seco y mohoso y odres viejos. 4 cosas. Zapatos viejos. Los gabaonitas, dice, traían zapatos viejos y remendados. Y cuando la Biblia nos habla de zapatos, de calzado, nos está hablando del Evangelio, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo nos habla de calzarnos con la imperiosa necesidad de anunciar las buenas nuevas de paz. La palabra de Dios lo dice, ¿cierto? En Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y la razón de llevarlo en los pies es porque es mucho más difícil practicar ese Evangelio que hablar. Es más difícil. Usted sabe que este Evangelio no es de teoría. Este Evangelio es de teoría y práctica. No se quede con la teoría solamente. Esto es de teoría y práctica. Y es mucho más difícil la práctica. Ahora, a Dios le interesa que pongamos en práctica lo que predicamos. Porque yo solo no predico. Usted también predica. Y si usted no predica por ahí hablándole de Cristo a otro con su boca, le está predicando con su testimonio. Pero y por eso usted predica. Sí o sí. Así que cuide su testimonio, mi hermano. Porque el Señor predicaba y practicaba. Y lo dice Lucas cuando le escribe a Teófilo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, verso 1, ¿cierto? Que le dice que le está refiriendo, que en su primero, o sea, refiriéndose al Evangelio de Lucas, le dice, Teófilo, lo que te escribí antes tiene que ver con todas las cosas que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. O sea que el Señor Jesucristo lo que hablaba, lo practicaba. Y usted como cristiano también, todo lo que aprende, todo lo que llega a su vida, todo lo que se le predica aquí, usted lo practica y usted lo habla también. Amén. Y por eso, mi hermano, mire, cuando usted llega a la iglesia, pero es que hay un temita que yo prediqué la otra vez, que se llamaba convencidos o convertidos. Cuando usted no está convertido, sino que simplemente está convencido, entonces usted no puede poner en práctica lo que usted aprende aquí. Y si usted no puede poner en práctica el Evangelio de la paz, usted entonces está dejando de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted está dejando de hacer entonces lo que Dios le agrada que usted haga también. Y por eso mucha gente le cuesta integrarse a la iglesia. Por eso mucha gente le cuesta integrarse al cuerpo de Cristo, debido a que no traen el mismo calzado, los mismos zapatos. O sea, que llegan a la iglesia convencidos de que allí se mueve Dios, pero practican un evangelio totalmente distinto. Así es, mi hermano. Moisés, Moisés,
Cuando vio la zarza que ardía y no se consumía y se acercó, Dios le dijo, en esos 3, ¿cierto? Le dijo, un momento, Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que está pisando es santa. ¿Y por qué? Porque Moisés cargaba todavía con el calzado de Egipto. Porque Moisés no practicaba un evangelio de paz, sino todo lo contrario. ¿Cómo Moisés resolvió la situación entre el egipcio, el egipcio que golpeaba al hebreo? ¿Cómo resolvió la situación? No buscó diálogo, mató al egipcio, violencia, homicidio, sangre. Y después, cuando estaba huyendo, otro ejemplo, cuando estaba huyendo en el desierto y se encontró a Séfora, con la que después iba a ser su mujer, la defendió violentamente de los pastores que la estaban atacando. Este hombre tenía todavía el calzado de Egipto. Moisés debió dejar ese tipo de evangelio y cambiarlo por uno nuevo. Dejar las sandalias de los egipcios. ¿Qué significa dejar las sandalias de los egipcios? No vestirse como ellos, no comer ni beber como los egipcios, no escuchar la música de los egipcios. ¿Qué música está usted escuchando, mi hermano? Nuestro caminar diario como cristianos debe ser ceñido a lo que la Biblia dice. Porque si usted aprende una cosa pero practica otra diferente allá afuera, usted no tiene el mismo calzado. Le voy a poner un ejemplo. Sencillo, rápido. Para vencer el mal, ¿qué tenemos que hacer? El bien. La palabra de Dios dice que amemos ¿a quién? A los que nos odian. Que oremos por los que nos persiguen. Y que bendigamos a los que nos maldicen. Amén. Eso dice el Evangelio de Mateo. También habla de qué? De que usted tiene que perdonar. Y le dice 7 veces, dice el Señor, no, 70 veces 7. 70, Mateo 18, ahí está todo eso. Pero para poder vivir de esta manera, mi hermano, no es suficiente con que usted esté convencido de que esta es la verdad y de que aquí se mueve el poder de Dios. Es necesario un nuevo nacimiento. Por eso yo siempre les digo, mire, el discipulado es importante. Es necesario un nuevo nacimiento. Nacer del agua y del espíritu, porque es la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos, mi hermano. Porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede experimentar ni ir al reino de los cielos. Amén. Pero pastor, ¿y eso cómo es? ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Nacer del agua, tómelo como una referencia al bautismo en agua, que simboliza más o menos la muerte de nuestros pecados, ¿cierto? Fuimos enterrados, pero renacemos con Cristo. La muerte de nuestros pecados y cuando salimos de esas aguas, el comienzo de una nueva vida. Porque en el contexto bíblico, el agua representa purificación, el agua representa limpieza, renovación. Recuerden que los judíos tenían que lavarse para poder entrar al templo, a la presencia de Dios. Ahora, el bautismo, escúcheme bien esto, el bautismo en sí no nos da limpieza. El bautismo simboliza en forma visible la limpieza que Dios hace en nosotros. Amén. O sea que es un símbolo, o sea, es algo exterior para que la gente vea que usted ha cambiado, que usted fue limpiado ya. Ahora, nacer del Espíritu, usted sí lo entiende, ¿cierto? Porque implica una transformación en tu vida.
una transformación espiritual, un renacimiento que va mucho más allá de lo físico y que relacionamos con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo entra a nuestra vida y renueva nuestro corazón y transforma nuestra mente en una persona nueva, permitiéndonos a partir de ese momento vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si usted me estará entendiendo. Eso se llama ¿cómo? Nuevo nacimiento. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Amén. Amén. Ya saben, nuevo nacimiento combina dos cosas. Un acto externo, el bautismo, con una obra interna que la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Y así marca el inicio de una nueva vida en comunión con Dios. Las cosas viejas pasaron y de he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué más traían? Perdón, ¿qué más traían los gabaonitas? Traían zapatos viejos y recocidos. Traían ropa vieja. Vestiduras viejas. Y la ropa, las vestiduras. ¿De qué nos habla la ropa y las vestiduras? La ropa, las vestiduras nos habla de cobertura. Los gabaonitas traían vestidos viejos y rotos. Y en hebreo esa palabra viejo denota gastado, decaído, roto, pobre. Y hay gente que viene a la iglesia y mira cómo otros son bendecidos, pero ellos no experimentan ningún cambio en sus vidas. ¿Qué está pasando allí? ¿Sabe por qué? Porque traen otra cobertura. Llegan a la iglesia con una cobertura vieja y rota, de fracaso y de derrota, y no se la quitan, se quedan con ella. Así no puedes experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Tienes que quitarte esa cobertura. Cuando Elías le preguntó a Eliseo qué era lo que quería, Eliseo que le dijo, quiero la doble unción. Tú tienes una unción, bueno, yo quiero el doble. Y cuando Elías fue arrebatado en ese torbellino de los carros de fuego y eso, ¿cierto? Elías, ¿qué soltó? Soltó su manto, ¿cierto? Y le cayó ¿a quién? A Eliseo. El manto que cubría a Elías, ahora cubría a Eliseo. Cuando Eliseo cogió ese manto y lo tomó en sus manos, él estaba aceptando ahora una nueva cobertura profética. La cobertura que tenía un siervo de Dios de la talla de Elías. Y a partir de ese momento comenzaron a ocurrir cambios en la vida de Eliseo. Fue otra persona. ¿Qué hizo primero Eliseo? Si usted lee allí dice que rasgó sus vestiduras. Es decir, rompió su antigua cobertura. Y luego alzó el manto de Elías. Y se puso frente al Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del Jordán que se abrieron. Se abrieron las aguas. Y él pudo continuar adelante. Todo esto está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Si usted lo quiere leer en su casa. Mire, mi hermano, en las costumbres hebreas, los ciegos se cubrían con un manto negro. El ciego Bartimeo, y eso está relatado en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 40, Bartimeo había oído de la fama de Jesús.
Y cuando escuchó que Jesús estaba pasando por allí cerca, dice la Biblia que él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor lo oyó, lo mandó a buscar. Y cuando lo mandó a buscar, Bartimeo arrojó su capa negra, que era una figura de la ceguera espiritual. Y entonces dice la Biblia que Bartimeo fue sanado. José, al salir de la cárcel, ¿qué fue lo primero que hizo? Cambiarse de ropa. Génesis 14, 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es decir, se quitó una cobertura de esclavitud, se quitó una cobertura de cárcel, de reo, y la cambió por una cobertura de libertad. Por eso, al llegar a la iglesia es muy importante que nos quitemos la cobertura antigua que traemos, para que no tengamos estorbo que nos impidan gozarnos y desarrollarnos y crecer en Cristo. Amén. De acuerdo al manto que nos dejemos poner, escúcheme esto, no hablen tanto allá atrás, escuchen bien la palabra, por favor. Escuchen esto, mire, esto es bien importante. De acuerdo al manto que nos dejemos poner, así vamos a vivir. Yo no sé cómo tú estás viviendo, pero de la manera que estás viviendo es el manto que tienes ahora. Amén. Los gabaonitas llevaban vestiduras viejas que traían del lugar donde vivían, de por allá lejos. ¿Y cómo terminaron? Cortando leña para otros. Dice que cortaban la leña, pero no participaban del sacrificio. Cargaban con el agua, pero nunca tomaban del agua con que ellos cargaban. De la misma manera, hay gente que no en la iglesia, mi hermano, de la misma manera en la iglesia, hay gente que no participa del gozo ni de la bendición que encuentra en la presencia de Dios. Si vamos a recibir una cobertura, debemos quitarnos ese manto antiguo que traemos. Porque usted no puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted como cristiano puede ser millonario. Y muchos cristianos, yo estoy leyendo un libro ahora que es de Max Weber sobre el cristianismo, la ética, se llama la ética protestante del trabajo y el capitalismo de Max Weber. Mire, la mayoría de la gente más rica que hay en los Estados Unidos son cristianos. Una cosa es ser millonario, una cosa es ser multimillonario y otra cosa es amar a las riquezas. Porque tú no puedes servir a dos señores. Porque tus riquezas, tus miles de millones, no pueden ser tu señor. Tú eres el señor de ellos. Amén. Mire, para el hijo pródigo, cuando llegó, que ya salió del chiquero de allá y llegó a su casa: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no me llames ya hijo, déjame trabajar como uno de tus jornaleros. El padre, que le dijo: no, hijo. Le dio orden a los criados: matad el becerro gordo, el mejor, y traerle vestiduras
limpias, nuevas, traerle el mejor vestido y ponerle un anillo en su dedo y calzado en su pie nuevo. Ya, porque usted no sabe una cosa, que los hijos de Dios, nacidos de nuevo, como dice, mire, tienen tres cosas. En el mundo espiritual, usted tiene un anillo en su dedo, el anillo de hijo de Dios. Tiene una vestidura nueva, el mejor vestido. Y tiene calzado nuevo. Eso fue lo que le puso el Padre a su Hijo. Y es lo que le pone, y es lo que nos pone nuestro Padre a nosotros. Cuando nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios, herederos con Cristo. Somos, como les explicaba ese día a los hermanos en el discipulado, ahora que somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Amén. Entonces en el mundo espiritual usted anda bien vestido, usted anda con el mejor vestido, con el mejor calzado, con anillo, con todo eso, mi hermano. Y muchos aquí andan, mire, con coronas de oro. Y usted ni siquiera, usted camina con una corona y usted no se ha dado cuenta. Usted camina con un manto profético hermoso de oro y usted no se ha dado cuenta. Ya es tiempo. Pero mire esto interesante. La cobertura nos puede servir o nos puede estorbar para vencer al enemigo. Como le ocurrió a David, ¿cierto? Que para enfrentarse al gigante Goliat, tuvo que rechazar la armadura que Saúl le ofreció. Porque la armadura de Saúl, ¿cierto? Era ¿qué? Una vestidura vieja, una figura del legalismo, de la cobardía, que le impedía a Saúl tener el valor para enfrentarse él mismo al filisteo. Y tuvo que venir David. Amén. Tenga cuidado con eso entonces. No todas las vestiduras son bendición. Pan seco y mohoso era otra cosa, ¿cierto? Zapatos viejos. Pero Dios te ha dado a ti unos zapatos nuevos. Vestidos rotos y viejos. Tú tienes el mejor vestido. Mire, dice aquí, pan seco y mohoso llevaban ellos. El pan, ¿qué figura? El pan es figura, ¿qué? De la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios le envía pan todos los días a su pueblo en el desierto. Todos los días, en Éxodo capítulo 16, ¿cierto? Allí llovía pan del cielo y el pueblo salía a recogerlo diariamente. Recogían la porción del día. Y dice el Señor, si usted lee en el capítulo 16 de Éxodo, verso 4, dice, y recogerán diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. O sea que cuando ellos recogían el maná, el pan del cielo, no podían guardarlo de un día para otro, porque se pudría. De la misma forma, nosotros no podemos dejar que el pan que desciende del cielo, que es la palabra de Dios, para después. Tú no puedes pasar por alto la palabra de Dios, porque si lo haces, hace que ese pan, queso, se ponga hediondo y se engusane. La palabra de Dios dice ahí en el versículo 20 de Éxodo 16, dice que el pueblo no obedeció a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron un poco de maná guardado para el día siguiente y creó gusanos y hedía podrido. Y dice la palabra que Moisés se enojó con ellos. Mi hermano, ¿qué quiere decir eso?
que usted no puede dejar que el pan, que es símbolo de la palabra de Dios, se vuelva mohoso. ¿Qué quiere decir volverse mohoso? Ineficaz. ¿Cómo la palabra de Dios queda ineficaz? Cuando usted la menosprecia, cuando usted no le para bola. El Señor Jesucristo nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día. Dándolo hoy, ¿cierto? Mateo 6:11. ¿Y qué pasa? El Padre nos responde enviándonoslo. Por eso usted nunca le ha faltado. Y en el momento que le está faltando, solamente tiene que clamar a Dios. Y el Señor viene con ayuda, con auxilio. Pero cuando alguien está convencido en la iglesia, pero no está convertido, en vez de recibir el mensaje que Dios le da por medio de la prédica, se pone a ver a quién le puede acomodar el mensaje. A recetar remedios espirituales para otros. Para otros miembros de la congregación. Esa palabra es para fulano. Esto es para... Estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero no estamos viendo la viga, ¿cierto? En nuestro propio ojo. Recuerde que el espíritu de ceguera y de tristeza se le quitó a los discípulos de Emaús cuando ellos comieron del pan con el Señor. Cuando vieron que el Señor partía el pan. Mis hermanos, escúcheme bien esto, importante, para poder abrir nuestros ojos espirituales, debemos de buscar recibir el pan de Dios. Buscar y recibir el pan de Dios. La palabra de Dios, el pan de Dios, es eterna. Es lo más poderoso. La palabra de Dios rige el universo entero. ¿Qué otra cosa traían los gabonitas? Dice que traían odres viejos. La Biblia es clara cuando nos enseña que no podemos poner vino nuevo en odres viejos, porque al hacerlo, el vino nuevo rompe el odre viejo y el vino nuevo se derrama. Y el vino nuevo tipifica el gozo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces, por tener odres viejos a la manera de los gabaonitas, sí señor, las personas se gozan mientras están en la iglesia, mientras están en el culto. ¡Oh, te alabamos, felices! ¡Oh! Pero al salir, vuelven a ser los mismos de antes, a padecer las mismas preocupaciones, pierden el gozo con cualquier incidente, con cualquier problema que encuentren cuando llegan a la casa o en la calle. Los odres para guardar el vino eran hechos de piel de oveja. Nosotros, mi hermano, somos los odres y vamos a ser llenados de vino. Pero si no estamos renovados, ese vino se nos va a derramar y se va a perder. Para que no se nos derrame, debemos de estar renovados en el espíritu. Porque
lo contrario al gozo, ¿qué es? La amargura. ¿La gente anda gozosa o la gente anda amargada? Y la Biblia nos enseña que nadie debe dejar de recibir la gracia de Dios por una raíz de amargura que tenga. Amén. Recuerda, la palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y si usted pierde el gozo de Jehová, que es su fortaleza, usted se debilita. Cuando usted anda por ahí amargado, usted anda debilitado. Anda débil. Pero si solo está convencido, ese gozo se va a perder. Pero el redimido, el nacido de nuevo, siempre estará gozoso. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie, mi hermano. Dice la palabra en Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. Mire, la Biblia dice que nosotros comemos pan con gozo cuando Dios aprueba nuestras obras. Yo no me inventé eso, eso está en Eclesiastés capítulo 9, verso 7. Mire lo que dice Eclesiastés 9, 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Por eso hay gente dentro de la iglesia que creen realmente en que Dios tiene poder. Hay gente dentro de la iglesia que sabe que en la iglesia se mueve el poder de Dios, pero nunca participan de esas maravillas, nunca experimentan el poder de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque a la manera de los gabaonitas llevan tiempo dentro de la iglesia sirviendo, aún sirviendo. Pero ¿sabe una cosa? Siguen con coberturas viejas y gastadas y rotas. Incluso me atrevo a decir contaminadas. ¿Por qué, pastor, dice usted eso? Porque aún tienen costumbres mundanas, costumbres que vienen de generaciones anteriores, malos hábitos. Mis hermanos, iglesia de Cristo, no basta con estar convencidos, es necesario estar convertidos. No es suficiente con tener a Cristo en la mente. Tiene que haber un cambio dentro de nuestro corazón. Amén. Por eso me gusta Hebreos 3 cuando dice: así que convertíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Mi hermano, y antes de dejarte, tú tienes que entender esto. El evangelio, nuestro evangelio, es un evangelio sustitutivo. Gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén.
¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Gracias, Señor.